En algunas situaciones comunes se suceden siempre cuando se diseñan las planificaciones, ¿sí? En la sala de gimnasio. Hay unas cositas que parecieran, digamos, que a simple vista son bastante simples, pero que la mayoría de los entrenadores, de los instructores en sala, muchas veces, ¿sí? No lo pasan por alto o no lo tienen muy claro, quizás, que es justamente la selección de los ejercicios. La selección de los ejercicios es fundamental ya que están íntimamente relacionados con el objetivo del alumno, ¿sí? Es decir, no se realizan los ejercicios de manera al azar, sino que cumplen una función bastante específica. Como para dar un ejemplo, si tenemos algún alumno que quiere hacer prioridad en la zona superior, ¿sí? Va a tener más o menos una frecuencia, es decir, de días de estímulo semanales, que es acorde justamente al nivel, ¿sí? De ese alumno, y cada uno de los ejercicios seleccionados para ese segmento va a responder también a una necesidad, ya que no todas las morfologías corporales son exactamente iguales y puede tener dentro de lo que es zona superior o inferior un mayor o menor desarrollo de algunos segmentos en relación al resto. Y como la intención justamente es compensar, entonces obviamente que tanto la selección de los ejercicios como el volumen o la cantidad, ¿sí? De series o repeticiones va a ser bastante diferenciado, pero siempre va a responder a esta necesidad. Es decir, exclusivamente a lo que desea el alumno, pero también a una necesidad, a un objetivo en particular, ¿no? Entonces, como para dar un ejemplo, vamos a seleccionar aquí, vamos a buscar un ejercicio común, ¿sí? Que pareciera común, no es tan común. Por ejemplo, que son los casos de las sentadillas. Bueno, acá vemos que tenemos diferentes tipos de sentadillas. Y cada una de estas sentadillas responde a una cuestión muy específica. Sentadilla atrás, por ejemplo, hacemos referencia cuando la carga, ¿sí? En este sentido, la carga axial, la carga mediante una barra, está ubicada detrás de la zona media, en este sentido, ¿sí? De la zona medial, digamos, ¿no? Entonces, tendríamos la barra detrás de la nuca para que se pueda entender, y esta va a generar más o menos carga en determinadas zonas acorde a donde se ubique. Si yo ubico la carga en la zona más atrasada de nuestro cuerpo, si en la zona posterior, obviamente que va a generar una tensión, ¿sí? Diferente a que si yo lo ubico, ¿sí? En una zona posterior baja, o si ubico la barra por delante donde me va a generar. Si lo ubico por detrás, más tensión en la zona anterior para equilibrar ese cuerpo, que no se caiga. Y si lo ubico por delante, por lo contrario, me va a generar más tensión en la zona posterior para tratar de equilibrar, y toda la cadena posterior se va a activar más cuando yo tengo la carga por delante, ¿no? Esto también va a responder también a los tamaños de palancas de miembros inferiores que tenga el sujeto. Pero a priori sabemos que existen diferentes tipos de sentadillas que pareciera que es un ejercicio muy básico, muy común, pero que responde a cuestiones muy particulares y específicas. Ahora, como sabemos que hay diferentes tipos de sentadillas, tendremos que seleccionar la que se amolde, ¿sí? Al nivel del alumno, a la capacidad, y acorde a los resultados de ciertas evaluaciones que podríamos realizarle al alumno para saber, en principio, si está en condiciones o no de realizar este tipo de ejercicio. Así, por ejemplo, podríamos realizar una serie de evaluaciones funcionales para medir los rangos de movimiento y las posibilidades de movilidad previo a ejecutar un ejercicio tan complejo como lo es la sentadilla, y dentro de esas posibilidades, supongamos que está apto para hacerlo, evaluar acorde a la capacidad del alumno si esta sentadilla va a ser ejecutada con peso o sin peso, si va a ser ejecutada a una o dos piernas, ¿sí? Y eso va a depender siempre del nivel del alumno. Ahora, es una función muy específica la observación del entrenador, el personal, a cargo, para saber y estimar, ¿sí? Acorde a la simple observación más la información obtenida a través de los test funcionales, si esta persona va a poder ejecutar, ¿sí? De una manera, con una cuestión técnica, ¿sí? Que evite que esa persona se pueda lesionar mediante la misma. Ahora, obviamente que existe una progresión lógica, ¿sí? Existe una progresión que uno podría decir con una pierna es más intenso que trabajarlo con dos. Y si tenemos enfrente una persona que es sedentaria, obviamente que es más fácil hacerlo con dos piernas, una sentadilla, que hacerlo con una. Es más fácil hacerlo sin carga que con carga. Para una persona con sobrepeso, supongamos
que tenemos que hacer esta sentadilla por X motivo, es más fácil hacerla agarrado, ¿sí? Y sin carga, que hacerlo sin carga o hacerlo simplemente sin agarrarse. Entonces, dentro de los ejercicios básicos, siempre va a haber una cuestión lógica, una metodología a la cual, ¿sí? Debemos nosotros realizar para evitar, ¿sí? Así en el tiempo, lesionar al alumno. Y esto también, como bien decimos al principio, responde siempre a los objetivos. En principio, una persona que viene solo para reducción de peso, quizás yo tenga otras alternativas, ¿sí? Antes de seleccionar cualquier de estos tipos de sentadilla, ¿sí? Entonces, digamos que va a responder, ¿sí? En principio al objetivo, ¿sí? Al nivel del alumno y a las posibilidades de movilidad que ese alumno tenga, ¿sí? Y así va a suceder con cualquiera de los ejercicios. Es decir, yo aquí solamente pongo como ejemplo la sentadilla, ya que es un ejercicio que quizás muchas veces se sobreusa en la sala de gimnasia, se hace un uso excesivo, como si fuese un ejercicio simple, pero quizás lo simple sería parar y sentarse, pero no con una carga, ¿sí? Y no para todas las personas, ¿sí? Porque muchas veces algunos fundamentan mediante que, bueno, la gente se sienta, se para y no se lesiona, pero no lo hacemos de manera repetida como un entrenamiento, porque pararse y sentarse lo podemos hacer una sola vez y o me siento y me quedo un tiempo sentado, o me paro y me quedo parado, pero no hago repeticiones consecutivas, ni mucho menos le ponemos carga, ¿no? Entonces, lo fundamental siempre al momento de la selección de un ejercicio es preguntarse si este ejercicio responde a los objetivos, responde al nivel del alumno y responde a las posibilidades del mismo.